Mújica Arzó. No. Don Faustino Muñoz García. Sí. Don Joaquín Muñoz Peirats. Sí. Don José Nasarre de Letosa Conde. Sí. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez Encabo. ¿Qué pasa? No. No. ¿Qué pasa? ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto! ¡Quieto, jurado! Capitanía General de la Tercera Región Militar, excelentísimo don Jaime Milán del Bosch y Usía. Es mi deber garantizar el orden en la región militar de mi mando hasta que se reciban las correspondientes instrucciones de Su Majestad el Rey. Oye, la corazada está ocupando televisión. La corazada está ocupando televisión. Di que lo digo yo con toda seguridad. Que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Esto que acabamos de oír está presente en la mente de varias generaciones de españoles que vivieron conscientemente este importante suceso histórico. Mucho se ha escrito sobre él. Probablemente sea el episodio histórico que más literatura ha provocado. Sin embargo, hay muy pocos escritos por historiadores. Casi todo se debe a periodistas. Muy pocos historiadores profesionales han dedicado su esfuerzo a tratar de aclarar qué pasó realmente aquella noche y cómo se preparó el intento de golpe de Estado. Quizás por la escasa documentación que existe. Como dice Javier Cercas, cada español tiene su propia teoría sobre el 23F. Como todo análisis de un episodio histórico, es preciso encuadrarlo en su contexto y, sobre todo, debemos intentar comprender la mentalidad de aquellos actores que protagonizan el episodio concreto. Al principio de la década de los 80, a una importante crisis económica y una sensación de claro desgobierno por parte de la UCD en pleno proceso disgregador, se sumaba, en el caso de los militares, la preocupación por la unidad de España ante los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco y la sensación de indefensión ante los asesinos etarras que desde la muerte de Franco habían causado casi 300 víctimas, 98 de las cuales en el año 1980, la mitad de los cuales eran militares, guardias civiles o policía. Sin duda, la resolución del golpe o de este intento de golpe de Estado consolidó la democracia y, como escribió el profesor Secó Serrano, lo más significativo del 23F fue el aislamiento en el que se encontraron sus impulsores y protagonistas con respecto al resto del ejército, bajo las órdenes de Su Majestad el Rey Juan Carlos, quien se convirtió en el principal defensor del orden constitucional. Pero no es el objeto de este programa el aprobar o abordar otra teoría sobre el 23F, sino indagar en su intrahistoria, saber un poco más de lo que sintieron aquellos diputados en el momento del asalto al Congreso y durante todo el cautiverio. Para conocer esto, hemos citado a 3 representantes de los 3 principales partidos que componían el arco parlamentario en esa primera legislatura. José Manuel Otero Novas, por la Unión del Centro Democrático, Pedro Bofill, por el Partido Socialista Obrero Español, y Ramón Tamames, por el Partido Comunista de España. Vayamos, pues, al coloquio con nuestros invitados, que saben que, aunque la pregunta vaya dirigida a cada uno de ellos, pueden intervenir cuando gusten. José Manuel Otero Novas, diputado por la UCD, era miembro del Comité Ejecutivo Nacional, había sido ministro de la Presidencia en el gabinete de Suárez entre 1977 y 1979, para pasar este año a ocupar la cartera de Educación durante 18 meses. José Manuel, yo quisiera que nos contaras cuál fue tu primera impresión al ver a los guardias civiles dentro del Congreso. Si realmente reconociste al teniente coronel Tejero y si llegaste a lo largo de todo ese cautiverio a temer por tu vida. Bueno, a mí la entrada de la Guardia Civil no me sorprendió. No me sorprendió porque yo, que no sabía nada del golpe, yo no tenía ninguna noticia,
pero en cambio yo estaba convencido de que íbamos a tener un golpe de Estado. El día del golpe fue el 23F, el 18F, la primera sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Yo ya no estaba en el gobierno, me senté en el salón de relojes con Pío Cabanillas, que entonces sí era miembro del gobierno. Le dije: Pío, vais a tener un golpe de Estado. Y entonces Pío Cabanillas se echó a reír y a mí me molestó que se riera. Y le dije: Pío, eres como nuestro paisano Casares Quiroga, que cuando creo que fue junio del 36 alguien le dice que el general Franco se va a sublevar, también se echó a reír. Y le dije: los gobiernos sois como los maridos engañados, los últimos en enteraros. Y entonces Pío se puso serio. Dice: bueno, ¿y qué hay que hacer? Bueno, y yo le dije lo que creo que se debería hacer, y todo lo que yo le dije se hizo, pero después del golpe. Entonces, cuando yo veo que entran los guardias civiles, yo estaba sentado, por un lado era Javier Rupérez, que había estado secuestrado por la ETA, y del otro lado había por lo menos 2 diputados gallegos, que no me acuerdo ahora sus nombres. Y estos diputados gallegos, uno de ellos al menos, dijo: estos son la ETA, que era una opinión que estaba muy extendida. Estos son la ETA. Y yo dije: estos son el golpe. Y cuando me vieron así tan contundente o tan firme, entonces recuerdo que me dijeron: ¿y qué crees que van a hacer con nosotros? Y yo le dije que bueno, que yo creía que una vez pasado el encierro, que nos llevarían a un acuartelamiento militar y nos tendrían allí, quizá poco tiempo para la mayoría, a la mayoría los irían liberando cuando el golpe triunfara, y a otros pues les harían un expediente para hacerle un juicio y tal, que ese era mi pronóstico. Porque lo que yo vi desde el principio, es que es un golpe que estaba concebido para no producir sangre. O sea, yo creo que quienes lo habían proyectado se habían trazado ese objetivo, pues probablemente para no provocar una reacción internacional en contra del propio golpe, por lo que fuera. Pero lo cierto es que se veía en la manera en la que se estaba desarrollando que no querían producir sangre. Durante el golpe nos dijeron, bueno, aparte de que no tomáramos notas y varias cosas, bueno, varias instrucciones, que estuviéramos en silencio, pero también nos dijeron en algún momento, quizá no fue el primer momento, fue en un momento posterior, que si queríamos ir al servicio, que era una cosa absolutamente natural, que levantáramos la mano. Y entonces, con un guardia civil detrás, íbamos al servicio. Yo, un momento de la tarde, pues levanté la mano. Me fui al servicio con el guardia civil con el fusil en la espalda y llegué a los urinarios, y a mi derecha estaba Pío Cabanillas. Y nos encontramos los dos cara a la pared y sin mover la cabeza, porque había que procurar no molestar o no irritar a quienes tenían el fusil. Y Pío me dijo: ¿tú conocías, lo sabías? Y yo le dije: no lo sabía, pero era del libro, Pío. Bueno, esta es, digamos, mi impresión, una impresión, naturalmente, un secuestro muy molesto, en primer lugar porque era un golpe de Estado, y en segundo lugar porque era muy incómodo para todos nosotros, que no sabíamos qué pasaba. Teníamos la preocupación de qué pensaría nuestra familia, ¿no? Qué estarían pensando, que tampoco lo sabíamos. Yo, por la pregunta que me has hecho, yo no
Yo nunca había hablado y nunca he hablado en mi vida con Tejero, teniente coronel Tejero, me parece que es el teniente coronel. Cuando muere Franco, todavía teníamos que autorizar muchas cosas, teníamos que firmar muchas cosas, y yo, el primer cargo que tuve que firmar, tenía que firmar, por ejemplo, la exhibición de las banderas regionales. Y un día firmé la exhibición de la Icurriña en un partido de fútbol en Irún. Y la autorización esa llegó a San Sebastián cuando Tejero y el gobernador civil estaban enterrando a un guardia civil que había querido quitar una icurriña, y entonces las icurriñas tenían una bomba asociada. Bueno, y es conocido que Tejero tenía una gran unión con las tropas, con los números de la Guardia Civil que trabajaban a sus órdenes, y cuando leyó mi autorización le dijo al gobernador civil: a este director yo le pegaré un tiro. Bueno, pero entró Tejero y la verdad es que ni me conocía, ni habló conmigo, ni me creó ninguna molestia adicional a las que causó a los demás. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Y tenemos también a Pedro Bofill, diputado por el PSOE en aquel momento, y era en ese momento miembro de la Ejecutiva Federal del partido y adjunto al secretario general del Grupo Parlamentario Socialista. Pedro, yo no sé, hay un momento en el que se oye a un teniente que prohíbe, coge el micrófono y dice: queda prohibido intercambiarse notas entre los señores diputados. Quisiera que me contaras un poco, que nos contaras cómo lo reaccionasteis, relacionabais entre vosotros, cómo realmente con vosotros y con los guardias civiles, si llegasteis a tener alguna relación. Incluso creo que en un momento determinado sacaron unos desayunos ya por la mañana, no sé si llegasteis a consumirlos. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar... Perdón, ¿y cómo se sabe que la voz era de un teniente? Sí, porque... ¿Se presentó? Bueno, se le veían las estrellas de teniente. Bueno. Bueno, nosotros nos comunicábamos, nunca nos hubiéramos comunicado por escrito, porque lo que se escribe, si teníamos que comunicarnos, puede quedar, ¿no? Y puede ser objeto de que te lo cojan y que se pueda decir que se está actuando de una forma determinada. Pero sí establecimos desde el principio una comunicación oral, y era muy simple. Es decir, yo, que era uno de los que tenía que dirigir parte del grupo, porque habían salido los principales dirigentes, los habían sacado del pleno, pues establecimos un sistema oral. Yo comunicaba al de mi izquierda y al que tenía detrás, y se iban transmitiendo las consignas, las opiniones que teníamos de cómo actuar en cada momento. De ahí que nos enteráramos a través del célebre transistor de Abril Martorell de lo que estaba ocurriendo. Eran noticias breves que venían, algunas alentadoras. Yo voy a poner un ejemplo, había una muy alentadora que decía: ya viene la policía militar, está entrando, como si fuera positiva. Claro. Y la policía militar entró para quedarse y para apuntarnos con sus fusiles ametralladores, ¿no? Entonces, una de las consignas que dimos fue la de no desayunar ni actuar de forma que pudiera establecerse una connivencia, sino que cualquier acto fuera un acto sensato de rebeldía, sensato digo, es decir, de no aceptar aquello que querían imponernos, ¿no? Con mucha prudencia, porque yo creo que la Cámara demostró una gran madurez, hubo mucha prudencia. Bueno, hubo las palabras primero de Satrústegui y luego de Manuel Fraga, pero se desarrolló la actitud de los diputados, yo creo que fue muy sensata. Me interesa resaltar una cosa: la impresión que yo tuve cuando vi a los uniformes entrar y sobre todo disparar fue de una profunda pena porque veía que las personas que llevaban el uniforme y a las que le habíamos encomendado que defendieran con las armas las libertades y la legalidad, veíamos que las utilizaban contra los representantes de la soberanía nacional. Eso me causó una gran pena,
igual que me causó una gran pena ver cómo de una forma cobarde, yo digo que cobarde, se disparaba contra personas desarmadas, pero sobre todo se intentaba, un teniente, el que era teniente coronel, porque no es teniente coronel, Tejero, con una pistola en la mano, intentaba tirar al suelo a todo un teniente general 20 años mayor que él, sin conseguirlo. En ese momento, desde mi punto de vista, esa imagen representa dos cosas profundas. Una, la obsolescencia de un sector del ejército español y de las fuerzas de orden público, obsoleto totalmente, y la valentía y la firmeza del teniente general, vicepresidente de gobierno, representa en ese momento el ejército democrático moderno del que los españoles nos sentimos muy orgullosos y al que hoy en día tenemos admiración por las labores que hacen, tanto en el interior de España como en el exterior de España, manteniendo la paz y la libertad de otros pueblos. Por tanto, fue pena en esa, porque actuaban contra los representantes de la soberanía nacional, y mucha pena por ver cómo se hería profundamente el orgullo de un teniente general que supo resistirse de una forma firme y valiente, y al que todos les dispensamos un magnífico aplauso de reconocimientos cuando, pasadas las horas, me parece que fueron 48 horas, se reanudó el pleno y se iniciaba. Allí hubo un fuerte y cálido aplauso de reconocimiento al teniente general Gutiérrez Mellado. Muy bien, muchas gracias, Pedro, por estas palabras. Tenemos también con nosotros a Ramón Tamames. Ramón era miembro del Partido Comunista desde los años 50 y en aquel momento, aparte de ser miembro del comité ejecutivo, yo creo, del Partido Comunista, era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, presidido por Tierno Galván. Primer teniente de alcalde, exactamente. Bueno, Ramón, hemos escuchado antes la voz de García Carrés hablando con Tejero en el Congreso. Tejero iba transmitiendo a sus guardias civiles que se sumaban otras regiones militares. ¿Vosotros erais conscientes de eso? ¿Qué noticias teníais del exterior? ¿Teníais, y me interesa mucho saber luego también, después, cuando llegasteis a vuestras casas, vuestras familias, cómo recibieron, realmente estaban preocupadas, pero qué noticias os llegaban y sobre todo eso, qué relación teníais entre vosotros y con el exterior? Bueno, yo creo que con el exterior prácticamente ninguna, salvo cuando tuvimos noticia, que se difundió muy rápidamente, de que Abril Martorell tenía una radio de transistores y había conectado con el exterior, y no sé si fue el momento en que ya el rey Juan Carlos I había hablado ya al personal por la Radio Televisión Española. No, eso no lo recuerdo, yo creo que sí, porque lo que se difundió, acaba de hablar el rey. Y eso no me acuerdo a qué hora fue aproximadamente. Sobre la 1:30. 1:30. A la 1, sí, porque tardó mucho en saberse que efectivamente Abril Martorell tenía una comunicación. Entonces, yo me acuerdo del grito a tierra, no sé qué, no sé cuántos, y yo vi que Carrillo se quedaba de pie y le dije, Santiago, bájate, que aquí tiran a matar, o una cosa así, una cosa mecánica, ¿no?, automática, y él no dijo nada. Luego ha habido unas leyendas de que si dijo algo, no, yo no le oí nada, estaba muy serio y se quedó muy callado y al tiempo muy erguido. Bueno, pues allí cada uno vivió la noche de una manera. Yo me acuerdo que en un momento que tuve que ir a los lavabos, fui acompañado por un guardia civil y estando allí, pues no había más público en ese momento en el baño. Dije, ¿pero qué están haciendo ustedes? Qué vergüenza esto, la Guardia Civil, pero dice, ay, señor, en la que nos han metido. Porque se ve que en los guardias civiles debía haber partidarios de la intervención y otros que decían, mire cómo vengo yo de un servicio
Iba con capa que ya no la llevaban casi nadie, un aspecto un poco pobretón, deshilachada, me la represento. Y luego me dediqué a dibujarlos. La verdad es que cuando hubo tanto tiempo allí y El País publicó mis dibujos con una entrevista de nuestra autora de La palabra de Zamor, que ahora Rosa Montero. Y bueno, y allí decidí cuál iba a ser el tema de mi curso de doctorado, porque lo tenía pendiente, y llevaba un libro de Gabas sobre la escuela de Frankfurt, y casi me lo leí entero, porque era muy breve el libro, y fueron muchas horas. Y dimos un curso especial sobre la escuela de Frankfurt, inolvidable. Muy bien, muy bien. Te comentaba antes, ¿qué sabía tu familia, vuestras familias de vosotros, tu mujer y tus hijos? ¿Estaban preocupados? ¿Luego te enteraste? Pues mi mujer había ido a Lisboa a un acontecimiento familiar porque tiene parientes portugueses. Y en ese momento se enteró de que había algo extraño volviendo en el tren y en Talavera. Paró el tren en Talavera y allí había murmullos y gente moviéndose. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, que están detenidos o retenidos o invadidos los diputados en el Congreso con el gobierno entero allí. Bueno, pues ¿qué iba a decir? Pues a ver si llegamos a Madrid lo primero. En Talavera no se podía hacer nada. Y ya cuando terminó la sesión, Tierno y yo nos fuimos a casa, nos fuimos al ayuntamiento. Y nos estaban esperando allí todos con grandes salvas de alegría, naturalmente. Allí lo que yo pensé es que iba a haber más reacción en el pueblo español y aquello fue muy triste, no hubo reacción ninguna. Hasta el pacto del Capó, etcétera. Y yo siempre he preguntado por qué no se hace un homenaje nacional a un chico que en las manifestaciones que hubo en Milán para defender la democracia española, en un tiro perdió la vida. Ese joven, ahora no tengo el nombre en la cabeza, Arturo, hay que hacerle un homenaje. Fuerte. Estamos hablando de Milán. La misma noche. Ah, de Milán. Sí. La misma noche, tremendo. En Milán se formó una manifestación impresionante y en Madrid no se vio nada, casi nada. Bueno, pero los españoles yo creo que fueron muy prudentes, Ramón. Muy prudentes porque había mucho miedo. No, había miedo que pudiera haber una chispa. Imagínate que se produce, que ya el acto fue muy violento, porque hay que decir que eso fue un acto violento, que yo creo que es lo que impide los análisis, hacer análisis objetivos, porque la solución armada no se podía llevar a cabo desde el momento que hubo esa violencia en el interior del Congreso. Entonces, yo sé de gente que todo el mundo estuvo expectante a ver lo que ocurría, porque una chispa podía haber dinamitado todo lo que se había conseguido. Es tu interpretación. Y la respetamos. Pero yo creo que había mucho miedo, no sabía nadie, y sé de responsables del partido y de gente que se cogió y muchos se fueron incluso a hoteles, se metieron en el hotel con una botella de whisky. ¿Y qué pasaba? Pues que había mucho miedo. Al día siguiente, claro, fue una explosión de entusiasmo, como no se ha visto nunca en España, ni siquiera cuando se proclamó la República. Yo creo que hubo más gente en la calle ese día que la proclamación de la República, pero ya con la democracia ganando, claro. Sí, es cierto. Yo además esa noche estuve recorriendo Madrid con un coche y no había nadie por la calle, por la Gran Vía, Alberto Aguilera. Bueno, muy bien, pues os agradezco mucho estas contestaciones y ahora yo creo que no puedo dejar pasar la oportunidad, aunque he dicho al principio que no es motivo de este programa lo que es otra teoría sobre lo que es el 23F, y aclarar las claves, pero como historiador no puedo resistirme ante esta oportunidad que me brinda esta reunión de estos antiguos diputados y pediros una opinión de historia-ficción, aunque la historia-ficción los historiadores no lo debemos hacer. ¿Qué podría haber ocurrido y no ocurrió
Bueno, me encantaría conocer vuestro criterio, qué pensáis vosotros de esa teoría que dice que el general Armada, aunque él siempre lo negó, el general Armada presentó un gobierno, una lista de gobiernos donde precisamente, Ramón, estabas tú en aquella lista de gobiernos. Pero yo siempre me he preguntado si realmente desde vuestra óptica, desde vuestra mentalidad en aquel momento, hubiera tenido éxito. Si Armada, el general Armada, no consulta a Tejero, que es el que le dice que no está dispuesto a que presente esa lista, o si el general Armada prescinde de hablar con Tejero y directamente va al hemiciclo, ¿realmente hubiera tenido éxito? Es decir, vosotros, voy a empezar por Ramón, ya que, como digo, estaba en la lista, había independientes como Luis María Ansón, gente de centro derecha, y había 4 socialistas y 2 comunistas, entre ellos tú. Entonces me gustaría saber si creéis que hubiera tenido éxito, si el general Armada se presenta y propone ese gobierno, ¿de ahí podría haber salido algo? ¿Ramón? Bueno, yo creo que era la obra de un lunático que en sus pensamientos pues se formó una idea de que podía salvar a España de un gobierno que era muy débil frente a los terroristas, los separatistas, etcétera, etcétera. Y él dice, me voy a levantar yo aquí, salvador de la patria, y voy a proponer un gobierno que esté dentro de lo que es la tendencia actual. Decía, y aquí tal, el otro, justicia. Mújica, justicia, creo que ponía, ¿no? Sí. A mí me puso de economía. Bueno, a mí me llegaron rumores tiempo después, pero la confirmación definitiva es de Cercas, ¿no? En su libro. Yo fui a la entrada de Cercas en la Real Academia Española hace 3 o 4 meses. Y le saludé y le di un abrazo, pero no le di las gracias por nombrarme ministro de Economía, según el propio lunático personaje. Yo creo que Armada estaba continuamente obsesionado con salvar a la patria. Claro, es una obsesión que se puede juzgar de manera muy distinta, pero no de una manera normal, claro. Yo creo que no habría tenido éxito nada, porque nos enteramos los presuntos ministros meses después, y se confirmó casi años después. Y todavía algunos no piensan que no, que es un cuento chino que nos hemos inventado. Yo en mi vida vi a Armada, ni a Tejero, ni a las madres que le parieron respetuosamente para ellas. De acuerdo, muchas gracias. Efectivamente, el general Armada niega que propuso ese gobierno, dice que él no lo propuso. José Manuel, ¿tú qué opinas desde tu óptica de diputado de UCD? ¿Creéis que eso se podía haber votado allí y hubierais aceptado? Vamos a ver, yo a Armada sí le conocía. Le conocí después de la muerte del general Franco. Le conocí porque él estaba en la Zarzuela y teníamos que organizar cosas. Bueno, y tuve un trato muy grato con él. Era una persona que de vez en cuando me decía, vais demasiado rápido, y yo le decía que no, pero en fin, nos entendíamos perfectamente. Lo del gobierno del 23F, lo de esa lista de gobierno, yo había oído hablar que existían aquellas reuniones en Cataluña, Armada con Mújica, bien, o sea, esos comentarios los había escuchado, pero yo nunca tuve ninguna referencia directa, ¿no? Yo no sabía de ese posible gobierno, no sabía más que por los rumores. Por cierto, que los rumores que yo conocía eran rumores desconectados de un golpe de Estado. O sea, eso iba en la línea de otro tipo de soluciones distintas a las del golpe de Estado. He leído y escuchado, después del golpe de Estado, que Armada propuso ese gobierno, o que quería proponer ese gobierno. Con los datos que yo tengo ahora, si pienso que si Armada hubiera subido a la tribuna a proponer ese gobierno, nadie lo habría apoyado, o casi nadie
lo habría apoyado. Pero eso es con los datos que yo conozco ahora. Con los datos que yo conocía entonces, si Armada hubiera subido y hubiera propuesto ese gobierno, yo pienso que si esa propuesta viniera acompañada de un acuerdo entre los líderes políticos que no estaban en el hemiciclo porque se los habían llevado, excepto a Fraga. Fraga permaneció en el hemiciclo todo el secuestro. Pero si los otros si hubieran convenido con Armada ese gobierno, yo pienso que sí, que se lo hubiéramos votado. Claro que, por ejemplo, yo estoy seguro que por lo menos Adolfo Suárez, para llegar a un acuerdo con Armada, habría exigido primero que la propuesta fuera con el Congreso libre de guardias civiles, o sea, con los guardias civiles fuera, y también habría exigido, estoy convencido, que hubiera alguna intervención del rey para cubrir el mandato constitucional de participación del rey. Creo que con ese consenso probablemente sí se lo hubiéramos votado, pero en fin, esto es pensar por pensar. Muy bien. Antes de darte la palabra, Pedro, Ramón, querías... Sí, yo quería decir una cosa, a propósito de lo que has preguntado, José Manuel. Yo creo que nadie puede aceptar hablar, ni siquiera empezar a negociar, de un gobierno después de haberte metido las ametralladoras, las metralletas. Es imposible. En esas condiciones no hay negociación, es una sumisión total, y además, si hay que esperar después que el rey consagre lo que se ha acordado con las metralletas, todavía peor, ¿no? No, yo creo, querido José Manuel, que no hubo posibilidad ninguna. Era un lunático. Niega ahora que formara el gobierno, pero durante mucho tiempo ese gobierno que propuso, la gente lo veía como una idea de una persona que quería gobernar y quería nombrar los ministros en el Parlamento, pero eso era imposible con las metralletas. Yo creo que es loco, absolutamente loco. Bueno, sí, además yo añadiría... Sí. Perdón. Sí, ¿Me dejas? Sí, gracias. Por favor. No, digo que yo después del golpe tardé mucho en hablar con Armada, pero cuando ya salió de la prisión, la verdad es que yo tuve un par de cenas o almuerzos con él y con más gente. Y yo no le pregunté nada del 23F, yo no quería preguntarle nada. Pero mi mujer, que es más lanzada, sí le preguntó: ¿y qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho en el 23F? Bueno, y entonces él, lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo, lo negaba. O sea, él, las dos reuniones que yo tuve con él, las dos reuniones lo negó. Ya sé que lo que establecen los tribunales pues es la verdad, por lo menos la verdad oficial, pero él lo negó. Y entonces pero tú ¿qué hiciste? Y las dos veces dijo: yo tratar de salvaros a los diputados, y no lo saquemos de ahí. Bueno, y simplemente lo cuento porque... Muy bien, Sí, no, te lo agradezco mucho. Pedro, tú que... Yo, añadiendo lo que ha dicho Ramón Tamames, sí. Es impensable que con las ametralladoras y la presión se pudiera nombrar un gobierno. Ni siquiera se respetaban los procedimientos constitucionales, en las que previamente está la consulta que hace Su Majestad el Rey. Pero es que además, en la combinación de lo que ocurre aquella noche, se conjugan varios golpes de Estado, que estaban cada uno... Había 3 intentos de golpes de Estado, y uno de ellos era muy duro, el que dicen los historiadores y las crónicas que podía estar implicado no solamente en Tejero, sino que también San Martín. Era impensable que pudieran aceptar ellos, desde mi punto de vista,
la propuesta armada. Porque ellos, como dijo, no hemos hecho esto para nombrar a comunistas en un gobierno, puesto que ellos participan, al menos Tejero participa en la Operación Galaxia, y los objetivos eran la prohibición del Partido Comunista y desmontar el Estado de las autonomías. Era impensable, aquello no tenía solución ninguna, porque claro, siguieron un método, el de Den Pastora, en Nicaragua, en la toma del Palacio Nacional, y se fijan en esa forma de actuar, cuando ellos, un sector de los que intentaba dar el golpe de Estado, pensaba en De Gaulle. Había una diferencia entre lo que había hecho De Gaulle y lo que había hecho Den Pastora, y lógicamente era impensable que después de disparar digamos en la sede de la soberanía nacional, donde están los representantes del pueblo español, pudiera aceptarse un gobierno legítimo, porque hubiera sido un gobierno bajo coacción. Decía muy bien José Manuel que eso podría haber sido dentro de, porque yo he entendido lo que ha dicho José Manuel como, digamos, una elucubración a posteriori, pero vamos, es que era impensable que se pudiera aceptar bajo la presión de las armas un gobierno que además no iba a tener recorrido ninguno, porque era un gobierno ilegal desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista violento, un auténtico golpe de Estado. Y no se puede actuar ni buscar una solución legal bajo un golpe de Estado, con la presión de un golpe de Estado. Luego yo creo que no hubiera tenido ningún recorrido. Yo creo que a lo mejor lo que se ha dicho aquí, que intentaban salvarnos, la mejor salvación es que no hubieran iniciado la conspiración. Sí, yo estoy de acuerdo con esto que decís, o sea, planteado allí en aquella coyuntura, yo creo que no lo hubiéramos, yo no lo hubiera aceptado, por lo menos, y creo que la inmensa mayoría de los diputados tampoco, pero planteado de otra manera, o sea, yo no puedo olvidar la operación, la Quinta República Francesa, hoy vigente, sí, claro, nació con coacción. La operación de Gaulle. Sí, la operación de Gaulle. La operación de Gaulle nace y los diputados y todos aceptan que cambie el régimen, bajo la amenaza de que vienen los de Argelia, de que van a aterrizar en París los paracaidistas de Argelia. Pedro. No, yo quería precisar ciertamente lo que dice José Manuel, pero falta el marco para seguir. Y el marco era que, como temían que el general Salam pudiera venir a tomar el poder, todas las poblaciones francesas, la gente había salido a la calle y se había manifestado frente a las instituciones para defender la República frente a los intentos del general Salam. Y es en ese marco donde el general de Gaulle ofrece su salida, que es aceptada por la movilización popular y sus representantes y los partidos políticos. Es diferente. Allí no había disparos, allí no hubo disparos contra... Esa es la matización que quería hacer, compartiendo parte de lo que dice. Sí. Que no, Ramón. de todo. Sí, hombre, yo creo que es completamente distinto, desde luego. Cuando se marcha de Gaulle, que presidía un gobierno de comunistas, socialistas y cristianos demócratas, Bidot, el otro de Les Fillon y el otro de los socialistas, los comunistas, el Marché Comá, era Marché, me parece. Sí. Bueno, es evidente que no hay presión física para que se acepte la figura de Gaulle. De Gaulle aparece de Colombille de Seiglitz, que vivía allí perfectamente con su señora y sus libros, escribiendo sus memorias, supongo, y fue una sugerencia. Es una sugerencia que podría haber hecho a lo mejor un Suárez que se retira y vuelve el año 88 por alguna cuestión de fondo, pero razonable, con sentido común. La OAS estaba en plena actividad y Salam estaba dispuesto a todo. Claro, se va de Gaulle a consultar a quién, no al Papa, no, se va a consultar
al jefe de las Fuerzas Armadas francesas en Alemania de ocupación. Se va allí, que no me acuerdo ya cómo se llama. Es fantástico. Es una operación perfecta, la de Gaulle. Pero esto es una locura, pues que Armada soñaba con ser un grande de la historia de España positivamente, pero ¿qué gobierno va a poder formar? ¿Qué va a proponer a la nación? ¿Qué papel va a tener el rey Constantino de Grecia? También el rey se había aprendido la historia de su cuñado. Sí. Muy bien, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. La verdad es que ha sido una maravilla el poder contar con 3 personas como las que tenemos aquí, diputados de una clase política que realmente ojalá tuviéramos y nos durara mucho, porque la transición fue algo que realmente asombró al mundo. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con este programa del canal CEU Gran Reserva, que está encuadrado dentro de una serie que pensamos hacer titulada Yo estuve allí, con el que pretendemos acercarnos a estos acontecimientos importantes de la transición. Este proceso de buena voluntad y de consenso con el que España y su clase política realmente llamó la atención de todo el mundo. Muchas gracias.